donde lo dejamos el capítulo anterior. En otra escena, Jae preguntándole a su padre cómo se ve, y si está bonita, su padre le responde que es su hija, así que es obvio que tiene que ser la más bonita. Jae riéndose preguntándole si habla en serio, su padre le responde que por supuesto, y preguntándole si ya se dirige hacia la escuela, Jae confirmándole le dice que al rato regresa. Su padre preguntándole si ya desayunó, Jae le cuenta que había algo de leche en el refrigerador y se sirvió un poco, pero su padre al escuchar eso, le pregunta si no tenía buen sabor, contándole que cree que ha estado en el refrigerador durante mucho tiempo, y preguntándole si bebió de ese envase, y Jae confirmándole, su padre le cuenta que ha estado vencida durante 10 meses, murmurando Jae al escuchar eso que no puede ser. Un tiempo después, el prota notando a Jae, se pregunta si esa es su espalda, y comentándonos que su momento ha llegado, nos cuenta que va a acercarse lentamente y asustarla por la espalda, y haciendo su cometido, y saludándola de repente, vemos como Jae no mostró expresión alguna. El prota extrañado preguntándose si no la asustó, Jae algo deprimida le da los buenos días, y el prota al ver su estado, se pregunta si le habrá pasado algo, y contándole que ese día ha llegado un poco tarde, le cuenta que se desveló el otro día porque estaba viendo un nuevo anime. Pero Jae disculpándose le explica que tiene algo urgente que hacer, así que se adelantará primero. Y el prota respondiéndole que entonces se verán luego, se pregunta qué le habrá pasado. Y alguien más llamando al prota, vemos que se trataba de Minsik, preguntándole qué hace en ese lugar parado como un estúpido. El prota le cuenta que estaba saludando a Jae como cualquier día, pero su reacción fue un poco, y Minsik preguntándole cómo fue, el prota le responde que la de alguien que sonríe mucho, pero sin estar sonriendo. No lo sabe exactamente, simplemente se veía como si no estuviera de buen humor. Respondiéndole Minsik que supone que quería ir al baño, pero el prota le pide que deje de bromear. Minsik le responde que como sea ya van llegando tarde. Respondiéndole el prota suspirando que está bien. Y dentro del aula, el prota nos cuenta que se siente incómodo. Mirando su cara, es completamente diferente a la de la chica que siempre se la pasaba sonriendo. Ahora que lo piensa, Jae le dijo el otro día que lo odiaba. Y a recordar eso, se pregunta si realmente lo odia. Arrepentido se pregunta por qué hizo algo así sin darse cuenta. Y el maestro anunciando el fin de clases, Jae levantándose, el prota le pregunta si quiere ir a la cafetería con él, contándole que ese día es el día en el que prepara la mejor comida de la semana. Pero Jae disculpándose le responde que ese día pasará. El prota preguntándole si está segura que no quiere ir, le dice que le comprará el pan que tanto le gusta. Pero Jae nuevamente disculpándose le cuenta que ese día quiere estar sola, y diciéndole que se verán luego, el prota nos comenta que supone que de verdad lo odia, preguntándose qué debería de hacer, cuál es la razón y por qué demonios. No cree que pueda descubrirlo por su propia cuenta, tendrá que preguntárselo a alguien. Y Jin-won llamándolo idiota y preguntándole qué es lo que quiere, el prota le responde que él no es un idiota, pero Jin-won mandándolo a callar, le dice que le había dicho que no le hablara como si se conocieran. Y si no tiene nada que decir entonces se vaya de una vez. El prota preguntándole de qué está hablando y contándole que fueron al café juntos, Jin-won le dice que eso nunca pasó. Él le había dicho que no la iba a acompañar porque no tenía dinero. El prota respondiéndole que es cierto, le pregunta si se molestó por eso, diciéndole que la acompañara la próxima vez. Pero Jin-won perdiendo la compostura le dice que es demasiado molesto, preguntándole el prota por qué está tan molesta, pero como sea, le dice que quiere preguntarle algo, ya que no sabe dónde está Minsik y no sabe a quién pedirle ayuda, pero Jin-won le dice directamente que no le importa. El prota diciéndole que se lo ruega, le cuenta que es que una chica que ha sido su amiga desde hace tiempo de repente empezó a evitarlo, y pidiéndoselo de favor, le dice que ella es buena gente, pero Jin-won le dice que diga, por favor linda princesa Jin-won. El prota mejor llamando la reina Jin-won, esta satisfecha le pregunta qué sucede, y le pregunta que si de repente su amiga lo evita, simplemente es que no le cae bien. El prota le cuenta que no hay forma de que no le caiga bien, pero Jin-won le dice que él es poco sensible, frustrante, no es sociable y no sabe por qué y ni siquiera tiene una buena figura. Además, es un otaku que tiene caspa en el cabello, no le viene el ambiente y no le gusta la forma en que habla, preguntándole el prota si no está siendo un poco cruel. Jin-won le dice que de todos modos, hay tantas razones para odiarlo, pero ambos al ver la llegada de Jae, y el prota saludándola,
Jin-won huyendo le dice al prota que se verán luego, y el prota preguntándose qué ha pasado con Jin-won, también le pregunta a Jae en dónde estuvo, y le cuenta que va a ir a la cafetería, y si no le importaría, le pregunta si podría acompañarlo, pero Jae llamando al prota, y murmurando algo pálida comenta que le duele, preguntándole el prota si sucede algo, y si necesita ayuda a él, pero Jae le responde que lo olvide, diciéndole que él no tiene que saberlo, y mientras se retiraba del salón, el prota recordando las palabras de Jin-won, que si lo evita es simplemente porque no le cae bien, el prota nos comenta que no puede creerlo, y recordando los momentos que pasaron juntos, se pregunta si de verdad le cae mal. Nos cuenta que la primera vez que conoció a Jae fue en segundo año. En ese entonces nadie se había sentado a su lado, y creía que iba a estar solo y no iba a tener ni un amigo, pero Jae se volvió su amiga. Después de eso, se volvieron muy cercanos y caminaron juntos todos los días. Se contaban chistes en clase, hasta iban al baño juntos. No sabe por qué, pero Jae se le acercó a él con una sonrisa desde el principio. Se le acercó sin dudarlo, así que al inicio se preguntaba el por qué lo hacía, y pensó que era porque probablemente así es ella. No lo odiaba, y por supuesto no sabía que tenía tal secreto. Como sea, ella siempre estaba con él, pero se pregunta por qué, lo está evitando de repente. Un tiempo después, Min-sik sacando al prota de su melancolía, le pregunta por qué pone esa cara, si acaso es por Jae, respondiéndole el prota que así es. Min-sik le vuelve a decir que ella tenía que ir al baño, pero el prota pidiéndole que deje de bromear, le dice que está hablando en serio, pero Min-sik le dice que él también lo está. No va a ayudarlo a no ser que sea por eso, ya que el corazón de las mujeres es Jae. El prota preguntándole si está hablando en serio, Min-sik le dice que debería preguntárselo a otra mujer, contándole el prota que hace rato le preguntó a Jin-won, pero Min-sik deteniendo a Saeon le dice al prota que lo descubrirán. Saeon preguntándoles de qué se trata todo eso, Min-sik le dice que sea de ayuda, llamándola loca de coletas, respondiéndole Saeon que no quiere, y comenta que va a ser manchada. Sabe que es irresistible para los cerdos pero Min-sik le dice que no puede escapar de él, comentando Saeon que va a volver a ser manoseada por ese idiota. Pero el prota le pregunta a Saeon si puede escuchar su problema, contándole que siente que Jae, la chica que siempre está a su lado lo ha estado evitando últimamente. Saeon le pregunta si le hizo algo a Jae, respondiéndole el prota que no lo sabe, al menos hasta donde lo sabe. Saeon le dice que entonces quizás simplemente quería ir al baño, puede que haya comido algo en mal estado, pero el prota les pregunta si le están tomando el pelo. Min-sik diciéndole al prota que se lo había dicho, le dice que es un idiota. El prota pidiéndole a Saeon que le responda sinceramente, le cuenta que nunca había visto a Jae poner una cara así anteriormente, y si eso continúa va a volverse loco por culpa de ella. Saeon le comenta que está muy preocupado por Jae, y le pregunta si de pura casualidad le gusta, pero el prota respondiéndole que no es así, Saeon al ver su nerviosismo le dice que parece que acertó. Min-sik riéndose del prota le dice que mire su cara, preguntándole si se acaba de prender, respondiéndole el prota que se calle. Saeon le cuenta al prota que hay una forma de saberlo en momentos así, y le pregunta si quiere tener con Jae. El prota avergonzado al escuchar eso, responde que eso no está funcionando. Es su culpa por preguntarles a ellos. Ellos son personas que no ayudan para nada, diciéndoles que se irá a preguntar a otro lado, y nos comenta que quiere decir, los dos están diciendo cosas raras. No hay forma de que le guste Jae, preguntándose si no es así, pero al recordarla, vacilando se pregunta si de verdad le gusta, pero descartando la idea nos comenta que todo eso es debido a que Jae está actuando diferente a lo usual, pero se pregunta si de verdad es eso, pero de pronto, Jae llamando al prota, asustado preguntándole si es Jae, esta le pregunta qué ha estado haciendo. El prota le responde que estaba dando un paseo, mientras nos comenta que su corazón está latiendo muy fuerte. Estaba sorprendido de verla justo ahora, pero como sea, su expresión volvió a la normalidad. Jae, preguntándole si la ha estado buscando, le cuenta que se encontró con Saeon y Min-sik en el pasillo, y le dijeron que estaba preocupado por ella, y preguntándole si tiene algo que decirle, el prota respondiéndole que sobre eso, mientras se dice a sí mismo que solo tiene que decirle que estuvo pensando todo el día en que lo ha estado evitando, preguntándose si hizo algo mal, y alentándose a sí mismo a que se lo diga, nerviosamente le pregunta si no le cae bien.
Jae preguntándole por qué piensa eso, y por qué lo pregunta de la nada, el prota se pregunta si no es así, y le explica qué quiso decir. Cuando habló con ella ese día, parecía que lo evitaba. Entonces supuso que era eso. Jae, recordando el suceso de la mañana, le responde que ese día, pero algo nerviosa le cuenta que tal vez por eso estaba algo sensible. Y el prota, preguntando si era por eso, le cuenta que estaba preocupado de que de repente lo odiara, pero al parecer no era el caso, comentando riéndose que es un alivio. Jae, extendiendo su mano y acariciándole la cabeza, le dice que es en serio, es muy lindo. El prota, paralizado al obtener tal muestra de afecto, y Jae pidiéndole que se vayan, el prota nos comenta que su corazón está latiendo rápido, y además, recordó lo que le dijo Saeon, preguntándose si de verdad le gusta Jae. Y antes de irnos, hace media hora, Jae se encontraba mejor después de tomar medicinas en la enfermería. En otra escena, el padre del prota, preguntándole a este por qué llegó tan tarde, el prota le cuenta que fue a ejercitarse con Minsik. Su padre le pregunta qué pasó con el chico que no salía de la casa durante esos días, explicándole el prota que pasaron algunas cosas, y de pronto, Seolgi comenta que ha llegado su hermano, y taqueando al prota, le pregunta por qué no se cae. El prota le pregunta qué está haciendo de repente. Su padre, al ver su interacción, les cuenta que ellos dos siempre han sido unidos desde que eran pequeños. Seolgi era demasiado buena para seguirlo a cualquier lado cuando era más joven. Estaba preocupado de que Seolgi no fuera amable, pero se sintió aliviado cuando vio que cuidaba bien de ella. Una vez, los chicos que intimidaban a Seolgi volvieron después de que intentara regañarla. El prota, dándose cuenta de algo, comenta que cree que huele a alcohol, preguntándole a Seolgi si ha estado bebiendo, contándole su padre que se emborrachó después de beber Sprite, pero el prota diciéndole que ella huele a alcohol, su padre lo manda a callar. Seolgi le dice al prota que él también debería de beber, respondiéndole este que se deprisa y se vaya a dormir. Su padre, comentando que es una buena idea, le dice al prota que también tome un trago, pidiéndole que beba con él y hablen de su novia, respondiéndole el prota que no tiene. Seolgi, al escuchar eso, comenta que la chica con la que vio la película la última vez, le pregunta si no es su novia, respondiéndole el prota que no y que haga silencio. Seolgi le pregunta que si ni siquiera es su novia y ya vieron no por juntos, respondiéndole el prota que se vaya a dormir. Su padre le comenta que ahora que lo menciona, cree que esa chica está interesada en él, respondiéndole el prota que no hay forma de que, pero su padre, interrumpiéndolo, le pregunta si es él el que está interesado en ella, y el prota, recordando la silueta de Jae, le responde a su padre que sobre eso no lo sabe. Su padre le dice que primero tome un trago, y le cuente sus problemas, contándole que él sabe cómo se sienten las mujeres, respondiéndole el prota que entonces solo tomará un trago. Luego, su padre le pregunta si su corazón late cuando piensa en esa chica, respondiéndole el prota que sí. Su padre le pregunta si cualquier cosa que le haga a esa chica le molesta, respondiéndole el prota que así es, y le cuenta que hace poco volvió a hacerlo. Su padre le pregunta si alguna vez se imaginó besándose con esa chica, respondiéndole el prota avergonzado que no en lo absoluto, y guardando silencio, su padre le pregunta si lo acaba de imaginar, y le dice que está 100% seguro de que le gusta, y le pregunta cuánto empezó a gustarle, contándole el prota que la verdad es que no está seguro, y no sabe desde hace cuánto tiempo le ha gustado. Si hay algo que puede decir, es porque no sabe por qué. Hubo una vez que le apuñalaron la espalda, desde ese entonces. Su padre, preguntándole por qué está cambiando de tema, el prota le responde que no es posible, comentando su padre que al parecer está borracho, y recibiendo una llamada, le dice que su madre está marcando, así que dejará las cosas hasta ese punto. Y contestando la llamada, el prota nos comenta que está mareado, mientras se preguntaba si se encontraba borracho. También se pregunta si de verdad le gusta Jae, si así es como se siente cuando te gusta a alguien, y murmurando que le extraña. De pronto el prota, levantándose, su padre le pregunta hacia dónde va. El prota, respondiéndole que tiene que irse, le explica que tiene que ir a verla, y al retirarse, su padre pregunta si estará enfermo. En otro lugar, el prota nos comenta que si no se equivoca, la casa de Jae se encuentra en ese lugar. Se pregunta cómo reaccionará si la visita de repente, probablemente lo odie, e imaginando a Jae dándole la bienvenida, nos comenta que está seguro de que lo recibirá de esa manera. De solo imaginarlo se le hizo muy linda, y mientras murmuraba su nombre, de pronto termina chocando con Jin-won, y el prota, preguntando si es una persona,
Jin-won llamándolo idiota le dice que eso dolió, y el prota disculpándose le responde que tiene que mirar al frente, mientras nos comenta que no tiene tiempo para eso, no puedo esperar a ver a Jae, y pasando con esta, de pronto comenta que le ha llegado un mensaje del prota, y preguntándose qué pasará, confundida viendo el mensaje, vemos que el prota le había preguntado si se encontraba dormida. Jae respondiéndole que no, le pregunta qué está haciendo, contándole el prota que está frente a su casa, y le pide que salga en ese momento. Jae preguntándose si el prota se encuentra frente a su casa, al escuchar el timbre le pregunta por qué se encuentra en ese lugar, y llamando al prota, este le responde que se abrió, contándole que está en ese lugar para verla. Jae, a ver su cambio de actitud, le pregunta quién es él, y volviendo a preguntar quién es y qué hace en ese lugar, el prota le responde que es él, el sexy boy Jang Kir-yeon. Jae, disculpándose por no haberlo reconocido, le pide que mejor pase, y pidiéndole que tenga cuidado con la escalera, el prota llamándola guapa le responde que no tiene que preocuparse. Jae, contándole que esa es su casa, le pregunta si quiere ver la televisión un rato, pero el prota pidiéndole agua, Jae le pide que espere un segundo, y sirviéndole un vaso apuradamente, le dice al prota que le ha traído un poco de agua, pero en su apuro, termina tropezando consigo misma, y antes de caer al suelo, el prota arrapándola le pide que tenga cuidado, y preguntándole si se encuentra bien, Jae dándole las gracias nerviosa le responde que sí, y comenta que terminó derramando toda el agua, y diciéndole al prota que irá por otro vaso, de pronto este llamándola le dice que se acerque. Jae preguntándole qué sucede, el prota contemplando a Jae, nos comenta que es hermosa, se pregunta si siempre ha sido tan hermosa, porque no se había dado cuenta hasta ahora, no puede creer que eso sea un sueño, y extendiendo su mano, nos comenta que no puede soportarlo. Se pregunta qué debería de hacer, quiere darle un abrazo, pero si hace eso de repente, se pregunta si no le gustará, pero, ¿qué debería de hacer? Ya que su cuerpo está haciendo lo que quiere, se pregunta si debería estar haciendo eso, ahora mismo, y Jae sacándolo de sus pensamientos, le dice que le duele lo que está haciendo. El prota recuperando algo de lucidez y disculpándose le explica que no sabe en qué estaba pensando, como había mencionado, cree que se encuentra un poco borracho, mientras se preguntaba qué acaba de suceder, y qué intentaba hacerle. De pronto, Jae le dice que tiene una pregunta, sabe que está un poco borracho pero, le pregunta por qué vino a su casa, respondiéndole el prota que sobre eso, y recordando por qué lo había hecho, le cuenta que vino porque estaba pensando en ella, no sabe por qué, pero al estar bebiendo se acordó de ella, así que vino a verla. Y disculpándose por haber venido de repente, le explica que no pudo aguantarlo más, mientras nos comenta que está mareado, y se siente algo cansado. Su vista está algo borrosa, y murmurándole a Jae que tiene algo que decirle, por ahora no sabemos qué le había dicho. Y de vuelta a la casa del prota, Seulgi le pregunta a su padre si por fin terminó de hablar con su madre, contándole que su hermano aún no ha llegado. Su padre respondiéndole que lo sabe, le pregunta por qué todavía no ha llegado, y teniendo una idea, le pide a Seulgi que salga a buscarlo. Seulgi le responde que ella no sabe en dónde está, y le pregunta si no puede salir él a buscarlo, comentando su padre que ha sido tan tímida desde que era pequeña, y respondiéndole que entonces irá a buscarlo, le dice que regresara en un rato, pero sorprendido, vemos como Jae traía el prota a cuestas. El padre del prota preguntándole quién es, Jae presentándose le cuenta que es amiga del prota, y él fue a su casa y se quedó dormido. El padre del prota pidiéndole a Seulgi que lo ayude, este disculpándose con Jae le dice que no fue su intención causarle problemas, respondiéndole Jae que no tiene que preocuparse por eso, y disculpándose, el padre del prota le responde que no tiene que hacerlo. Jae diciéndole que entonces se irá, el padre del prota le pide que vaya con cuidado. Y al retirarse, comenta que así que la chica que le gusta el prota es Jae, pero, se pregunta de qué se estará disculpando, y pasando con Jae, volviendo a la escena de antes, esta le dice al prota que es un poco repentino, y preguntándole si está dormido, el prota murmurando su nombre, de pronto le da un abrazo, y Jae avergonzada, al final termina correspondiéndole el abrazo, y volviendo al presente, Jae se pregunta cómo podrá ver la cara del prota a partir de ahora, y antes de irnos, el prota a punto de vomitar, Seulgi le dice que no se atreva. En otra escena,
en horarios de clases, el prota llamando a Jae, le cuenta que sobre el otro día, le pregunta si fue a su casa por la noche. Jae respondiéndole que sobre eso, el prota le cuenta que después de eso no recuerda nada, preguntándole si de casualidad le hizo algo. Estaba algo borracho, así que probablemente haya sido por eso. Jae, recordando el anterior acontecimiento, le pregunta si no recuerda lo que pasó, respondiéndole el prota que no, y le cuenta que sus recuerdos están borrosos. Jae le pregunta que si ni un poco, respondiéndole el prota que para nada. Jae le pregunta si no recuerda nada después de haberle hecho eso, preguntándole el prota de qué está hablando. Jae diciéndole que es un idiota, el prota pidiéndole que espere le dice que no lo pellizque, y disculpándose, Jae le pregunta por qué lo hace, y diciéndole que ya no va a salir con él. El prota, disculpándose, le dice que va a intentar compensárselo. Luego, este tipo le pregunta a Jin-won qué hará después de clases. Jin-won preguntándole qué es lo que quiere, el tipo le dice que deje de bromear, preguntándole si está ocupada después de clases, pero Jin-won le dice que no está bromeando. El tipo le pregunta si quiere ir al karaoke con él después de clases. Jin-won preguntándole si los dos solos, el tipo le responde que por supuesto, pero Jin-won, llamándolo idiota, le pregunta si de casualidad le gusta, pero el tipo respondiéndole que no, le cuenta que simplemente está tratando de ser cercano a ella, preguntándole si no es bueno ser cercano a los demás, pero Jin-won diciéndole que se vaya el tipo preguntándole por qué, Jin-won le responde que es porque es feo, y el tipo suspirando comentando que es demasiado fría. Jin-won nos cuenta que está harta. Es la quinta vez en el día que le piden salir. Se pregunta cómo se atreve a siquiera hablarle, aunque bueno, si su cara está más o menos bien, podría aceptar una cita, por ejemplo, como la del chico guapo que se encontró el otro día. Estaba a punto de insultarlo cuando se chocaron el uno al otro. Se pregunta quién será, y por cierto, quería insultarlo, pero después de verlo a la cara no pudo hacerlo. Aún así, se pregunta cómo se atreve a ser tan descarado a pesar de haberle golpeado primero. Qué grosero es al mirarle con las manos en los bolsillos. Y se pregunta si se va después de haberla empujado al piso. Pero como sea, un hombre debe ser así de varonil. Si tan solo hubiera tenido su número ya hubieran salido. Es una pena, debió haberlo preguntado. Se pregunta si debería preguntarle a un chico que conozca a todos. Es raro encontrarse con chicos tan guapos, y de pronto el prota saludándola, Jin-won cambiando su expresión, le pregunta quién es, respondiéndole el prota que es Kir-yeon, pero Jin-won diciéndole que se calle le pregunta si no le había dicho que no le hablara, pero el prota preguntándole a dónde va, Jin-won le responde que qué le importa, diciéndole que se quite del medio ya que irá a fumar. El prota preguntándole si fuma, Jin-won confirmándole le pregunta por qué lo pregunta. Sabe que se ve tan bonita que parece que no es de las que fuman, pero en realidad no es así, preguntándole si está sorprendido, pero el prota recordando a Jae, le responde que eso es algo normal. Jin-won preguntándole si está actuando genial, el prota le dice que como sea, le pregunta por qué no va a fumar después y viene a la cafetería con él, preguntándole Jin-won por qué haría eso con él. Además, es con Jae que él debería de ir, pero el prota le cuenta que no sabe por qué, pero está enojada con él, así que iba a comprar su pan favorito, y como solo iba a fumar, quería que, pero Jin-won constantemente le dice que se niega. El prota le pregunta si no lo dejará terminar, respondiéndole Jin-won que si realmente quiere que lo acompañe a comprarle algo, tiene que comprarle uno a ella también. El prota diciéndole que es una chica mala, Jin-won le dice que si no le va a comprar uno entonces se irá, y en otro lugar, alguien preguntándole a Jin-won si ese perdedor sigue hablándole, está confirmándole, le cuenta que le pidió si podía acompañarlo a la cafetería. Su amiga le pregunta si eso no significa que le gusta como a los demás. Y al fin se nos presenta como Shin Jae, de 18 años. Y le pregunta a Jin-won si entonces aún puede conseguir los 100.000 wons de la apuesta que hicieron aquella vez. Respondiéndole Jin-won que no quiere que le hable de eso, contándole que es cercano a Jae, y se pone nerviosa sin razón. Y Sung Jae, recordando la paliza anterior, le responde que aún sigue enojada por eso. Jin-won le cuenta que dejando eso de lado, se encontró con un chico guapo el otro día. Sung Jae diciéndole que tiene curiosidad sobre eso, le pregunta cómo se veía, contándole Jin-won que tenía el pelo castaño y ligeramente despeinado, el cuerpo delgado, y medía como unos 75. Sung Jae le cuenta que el único que se le viene a la mente es su noviecito Kir-yeon, respondiéndole Jin-won que se deje de bromas, aunque se parezcan,
es algo así como una pequeña similitud. Y Sun Jae contándole que tiene una idea, le dice que salga con él imaginando que es el chico guapo. Respondiéndole Jin-won que el prota no le gusta. Sun Jae le cuenta que ha pasado un rato desde que sonó la campana, preguntándole si deberían de irse. Respondiéndole Jin-won que es molesto, y comentando que quiere irse a casa. De pronto choca con el prota, y cayendo al suelo, Jin-won llamando idiota al prota diciéndole que tenga cuidado. El prota disculpándose, le pregunta si se encuentra bien, y Jin-won paralizada, le pregunta si es él. Trasladándonos a un recuerdo, estos chicos asombrados observando una chica linda que va pasando, vemos a Jin-won de 16 años, y uno de ellos comenta que ella no habla con nadie a no ser que sea talentoso o guapo. Su compañero preguntándole si es verdad, el tipo le responde que rechazó a 50 tipos, entonces no cree que vaya a funcionar. Además es muy grosera, contándole que con solo hablarle lo insulta, y solo le habla a alguien según su apariencia. Y volviendo a la escena de antes, Jin-won preguntándole al prota si es el chico guapo, confundido le pregunta de qué está hablando. Sun Jae preguntándole a Jin-won qué tonterías está diciendo, le dice que él es el prota, y Jin-won al observarlo bien, le responde que es cierto, es el mismo idiota de siempre. El prota respondiéndole que como sea, le pide que tome uno de esos. Jin-won preguntándole qué es, el prota le pregunta a qué se refiere, si no le había dicho en el pasillo que le comprara uno, y retirándose le cuenta que están ricos así que debería de probarlo, diciéndole que se apresuren y entren al salón. Jin-won respondiéndole que ya va, al darse cuenta de la expresión que estaba haciendo, Sun Jae al notarlo también le pregunta qué le está pasando, diciéndole que él es el prota. Jin-won respondiéndole que lo sabe, le cuenta que realmente no sabe qué le pasa, pero Sun Jae le dice que eso es sospechoso, preguntándole que no le diga que el chico guapo con el que chocó el otro día fue el prota. Jin-won diciéndole que no diga eso, nos comenta que no es verdad, simplemente debe de ser su imaginación. Pero un tiempo después, el maestro de educación física les cuenta que ese día van a jugar quemados en pareja. Van a ser emparejados aleatoriamente, y las reglas son que las mujeres solo pueden eliminar a las mujeres y los hombres a los hombres, pidiéndole a todos que agarren un papel de esa caja y se emparejen con el ola que tenga el mismo número. Y un tiempo después, Jin-won pregunta si es el idiota, y por qué tiene que ser la pareja del prota. De todas las personas posibles, y murmurando que es molesto, nos cuenta que incluso ese día siguen hablando entre ellos, y suspirando comenta que va a perder a propósito dejando que le peguen con una pelota, pero el prota llamando a Jin-won, le dice que den lo mejor de ellos. Jin-won llamándolo oppa, el prota confundido de pregunta de qué está hablando, y si se encuentra bien. Jin-won volviéndole a decir que es el chico guapo, el prota le pregunta si se ha vuelto loca, y el maestro dando inicio a la clase, Jin-won volviendo en sí le pregunta por qué de repente se convirtió en el idiota de Kiryeon, y qué pasó con el chico guapo, preguntándole el prota de qué está hablando, y de pronto alguien llamando a Jin-won, le dice que suelte al prota, y vemos que se trataba de Jae, y dándole de lleno a Jin-won, el maestro anuncia que ambos están eliminados. El prota preguntándole si se encuentra bien, los demás estudiantes comentan que Jae es increíble, mientras ésta se pregunta si debería disculparse con ella después. El maestro diciéndole al prota que verifique si Jin-won se encuentra bien, ésta se pregunta por qué el prota se ve como ese chico, diciéndose a sí misma que debe controlarse. Un tiempo después, Jin-won nos cuenta que debe de estar loca, no puede creer que esté comparando al prota con el oppa guapo. Es imposible. Pero si el prota es el chico con el que chocó, entonces, pero descartando la idea nos comenta que es imposible que sea él, preguntándose cómo puede pensar siquiera en salir con él. Pero de pronto el prota llamándola, le pregunta si también vive en ese vecindario, diciéndole que se alegra de verla. Jin-won congelada, y volviendo en sí, llamándolo idiota le pregunta qué está intentando. Le había dicho que no pretendiera ser cercano a ella. Pero el prota preguntándole si quiere que vayan juntos a la tienda, Jin-won le responde que no quiere. El prota preguntándole por qué, Jin-won le responde que es un no, y le dice que no le vuelva a hablar, preguntándole por qué debería salir con él, contándole que tiene una personalidad muy sucia, respondiéndole el prota que en eso le da la razón, respondiéndole Jin-won llamándolo idiota que es demasiado molesto, pero como sea, está ocupada encontrando al oppa guapo con el que se encontró el otro día.
El prota preguntándole quién es, Jin-won le responde que no es de su incumbencia, pero el prota le dice que supone que realmente le gustan los chicos guapos. Jin-won preguntándole por qué lo dice y si está mal, le cuenta que otras personas se acercan a ella solo por cómo luce, por eso quiere a un chico guapo, y le pregunta si eso está mal, pero el prota respondiéndole que no, le pregunta qué tiene eso de malo, contándole que a él también les gustan las chicas lindas. Por eso mismo ha estado haciendo ejercicio para mejorar su apariencia, pero nada ha cambiado. Jin-won preguntándole qué clase de reacción es esa, el prota le pregunta qué pasa con su reacción, respondiéndole Jin-won que es que usualmente la gente decía a sus espaldas que era una chica tonta que se acercaba a la gente por su aspecto, lo odiara o no, pero como sea, por eso se le hizo rara su reacción, y llamándolo idiota le dice que no pretenda ser amable con ella. Pero el prota le dice que quiso decir, también le gustan las chicas lindas, también las que son hermosas y sexys. Respondiéndole Jin-won que no le importa. El prota le dice que como sea, busque a ese chico guapo, ya que ha encontrado a su tipo ideal le brindará su apoyo. Y despidiéndose le dice que espera que funcione. Jin-won escuchando sus palabras, el prota le dice que como no lo acompañará a la tienda entonces se irá primero. Respondiéndole Jin-won que está bien. Al día siguiente, Jin-won le dice a Sun-jae que no quiere ir a la escuela. Esta le responde que ahora que lo piensa, le pregunta si encontró al chico guapo que vio el otro día. Jin-won respondiéndole que no, Sun-jae le cuenta que no cree que lo vaya a encontrar, o quizás, él es el chico que vio, preguntándole si no lo cree. Jin-won preguntándole si está hablando del prota, le responde que de ninguna manera. Y antes de irnos, volviendo a cuando jugaron quemados en pareja, nos cuentan que ellos dos fueron emparejados. En otra escena, nos encontramos con Jae, y está llamando al prota, le pregunta si ve algo diferente en ella ese día. El prota preguntándole si se refiere a algo diferente, le cuenta que ahora que lo piensa, huele un poco diferente a lo usual, preguntándole si cambió el detergente de ropa. Jae diciéndole que lo odia, el prota preguntándole si no era eso, le pregunta que entonces qué es. Respondiéndole Jae que no lo sabe, y unas estudiantes comentando que ellos dos se ven muy cercanos, una de ellas pregunta si acaso estarán saliendo, contándole su compañera que siempre se encuentran juntos, y preguntando si ya se habrán besado. Saeon llamando las tontas en sus adentros, nos comenta que si estuvieran saliendo ya habrían tenido. Pero ahora que lo piensa, cuando le preguntó al prota si le gustaba Jae se enojó, debido a esa reacción, parece que hay algo entre ellos dos. Pero se pregunta si de verdad no hay nada entre ellos dos, como una relación secreta o algo así. Sea lo que sea, eso es algo interesante. No tiene otra opción más que averiguarlo por sí misma. Un tiempo después, Saeon llamando al prota, preguntándole qué sucede, Saeon le responde que tiene una pregunta que hacerle. Como siempre está con Jae todos los días, deben de ser muy cercanos. El prota respondiéndole que es cierto, le pregunta si lo parecen. Pero Saeon le pregunta si están saliendo, respondiéndole el prota que no es así. Saeon le pregunta si entonces sigue sin declararse, respondiéndole el prota que no lo sabe, y preguntándole por qué quiere saberlo, Saeon nos comenta que como esperaba, lo niega tan pronto se lo preguntan, pero se pregunta si está haciendo algo tímido, y preguntándole si a ella no le gusta o está saliendo con alguien, nos comenta que verá su reacción con esa pregunta, y le pregunta si entonces no le importaría si Jae hace eso con otros hombres. Y el prota imaginando la escena, tipo le dice al prota que así que él es el chico que siempre se la pasaba con Jae, preguntándole por qué no se le declaró rápidamente, pero como sea, ella ya es su mujer de todas formas, diciéndole que disfrute desde ese punto porque es lo único que conseguirá. Y por cierto, le dice a Jae que lo harán más tarde. El prota al presencial tal NTR, le responde a Saeon que eso es imposible, preguntándole Saeon si entonces se molestaría si es así, contándole que eso es prueba de que le gusta, y le cuenta que si quiere ganarse el corazón de Jae tiene que darse prisa y seducirla. El prota preguntándole a qué se refiere, Saeon le dice que le muestre su hombre interior. El prota murmurando que su hombre interior, le pregunta si debe ser más masculino, mientras Saeon nos comenta que eso debería motivarlo al 100. Y al parecer, si le gusta Jae, pero, se pregunta si Jae sentirá lo mismo. La siguiente va a ser ella. Y en otro lugar, Saeon llamando a Jae, le dice que tiene una pregunta que hacerle, y preguntándole si siempre está con el prota, también le pregunta si de casualidad están saliendo.
Jae preguntándole a qué se refiere, sonrojada le responde que no lo sabe, y diciéndole que es una tonta, Saeon se pregunta qué debería de hacer, contándonos que eso es realmente tentador. Se pregunta si debería deshacerse del prota y seducirla por sí misma, y preguntándole si no están saliendo y simplemente son amigos, nos comenta que como sea, va a preguntarle lo mismo, y le pregunta a Jae si no le importaría si otra chica hace eso y aquello con el prota. Y Jae, imaginando también un NTR, Jin-won llamando a la chica estúpida, le dice que mientras ella pensaba qué hacer, él ya era su hombre, y llamando al prota cariño preguntándole si es verdad, le dice a Jae que se quede en ese lugar y observe, ya que él es suyo ahora. Entonces, y llamando al prota, le dice que la bese. Jae comentando que esa. Saeon le pregunta de quién está hablando, pero como sea, eso demuestra que le importa el prota, y si quiere ganarse su corazón, no tiene otra opción más que seducirlo. Así él la verá como una mujer, pero Jae respondiéndole que está bien, con su otra actitud le da las gracias, dejando a Saeon congelada. Jae retirándose murmurando que ya verá, Saeon preguntando si simplemente se fue así, comenta que quiere que la pise, pero recomponiéndose comenta que los ayudó un poco y deberían de estar saliendo pronto, murmurando que se ven lindos juntos. Como era de esperar, la vida amorosa de otra persona es muy divertida. Quisiera tener un romance tan dulce como ese. Ojalá encontrara a alguien así. Y Jae nos comenta que va a seducir al prota y así la verá como la mujer que quiere que vea. Y del lado del prota, nos comenta que le va a demostrar a Jae su hombre interior. Y Jae entrando al salón y llamando al prota, a punto de decirle algo, el prota le dice que llegó justo a tiempo. Y preguntándole si tiene tiempo después de clases, Jae le pregunta si él también tiene tiempo después de clases, respondiéndole el prota que sí, y ambos se dicen mutuamente que entonces vayan al cine más tarde. Y antes de irnos, Jin-won, viendo la interacción del prota y Saeon, se pregunta si ella también es cercana al prota, murmurando que hay muchas chicas alrededor de ese idiota. En otra escena, nos encontramos con Seulgi, y está escuchando algo. Nos comenta que ese sonido de la cerradura debe ser su hermano, y yendo hacia la puerta comentando que deberían de jugar algo juntos, abriendo la puerta le pregunta al prota si ya llegó, pero este echándola a un lado le dice que está ocupado en ese momento. Seulgi cayendo al suelo, le dice al prota que es un chico malo, pero el prota llamándola, le pregunta qué le parece su vestimenta, respondiéndole Seulgi que parece una anguila saludable de agua dulce. El prota preguntándole a qué se refiere, Seulgi le dice que es un terrorista de la moda. El prota algo decaído le pregunta si tan mal se ve, respondiéndole Seulgi que no es que sea la ropa, y pidiéndole que la deje elegir un atuendo para él. El prota le da las gracias. Y luego, Seulgi le pregunta qué opina, respondiéndole el prota que se ve bien. Seulgi diciéndole que elogia a la linda Seulgi. El prota dándole las gracias le dice que le comprara una pizza más tarde, pero Seulgi preguntándole hacia dónde va a ir así vestido, el prota le cuenta que va a ver a una amiga. Un tiempo después, el prota nos cuenta que es una cita con Jae. Siempre ha salido con ella, pero es la primera vez que se van a encontrar de esa manera, y se encuentra algo nervioso. Saeon le preguntó anteriormente si estaba bien al ver a Jae salir con otros chicos, pero para ser honesto, no le gusta la idea. El solo pensar en ello le hace sentir enfermo y enojado, preguntándose si será porque le gusta Jae, y de pronto su teléfono sacándolo de sus pensamientos, preguntándole a la otra parte quién le está hablando. Saeon le responde que es ella. El prota preguntándole cómo es que supo su número. Saeon cambiando de tema le pregunta si ya se encontró con Jae, respondiéndole el prota que aún no y pidiéndole que espere. Le pregunta cómo se enteró de que Jae y él iban a salir, respondiéndole Saeon que los estaba espiando, diciéndole el prota que ahora le da un poco de miedo. Saeon le dice que como sea, espera que le vaya bien, y espera que pudieran llegar lo suficientemente lejos para tener. Diciéndole el prota que no diga esas cosas en voz alta. Saeon le dice que entonces va a colgar, pero el prota pidiéndole que espere, le pregunta qué les gusta a las chicas, respondiéndole Saeon que tal vez un hombre musculoso, pero él tiene un cuerpo tan frágil como las sobras de un marisco, y diciéndole que está bromeando, le cuenta que es diferente de cada persona. Primero, tiene que prestar atención a la forma en la que habla y actúa. El prota preguntándole a qué se refiere, Saeon le responde que por ejemplo, si está cargando algo pesado, debería hacerlo por ella. Si está caminando por la calle y viene un coche,
debe ponerla a su lado para protegerla. Y de pronto alguien llamando al prota, disculpándose le pregunta si llegó tarde, y Saeon le dice que puede elogiarla por verse bonita, y el prota congelado, le responde que comprende, diciéndole que va a colgar y hablarán luego, y preguntándole a Jae si ya llegó, esta le pregunta si lo hizo esperar mucho tiempo, respondiéndole el prota que no y él se encuentra bien, y por cierto, le dice que ese día se ve, pero cambiando de tema le dice que quería decirle que aún queda tiempo para la película que van a ver, preguntándole qué quiere hacer hasta entonces. Jae le pregunta qué le parece ir al karaoke. El prota preguntándole si deberían, Jae le responde que es hora de mostrarle sus habilidades, mientras el prota nos comenta que es muy linda, y nos cuenta que honestamente no tiene confianza para cantar, pero quiere escuchar cantar a Jae, y preguntándole si deberían de irse, Jae le responde que está bien, y trasladándonos al karaoke, Jae mientras cantaba, el prota nos cuenta que Jae no es tan buena cantando, pero es linda a su manera, y luego, anunciando que su puntaje es de 14, Jae algo deprimida, el prota le dice que cantó bastante bien, contándole que probablemente la máquina esté rota, pero Jae diciéndole que ahora es su turno, el prota tomando el micrófono comenta que entonces, pero Jae llamándolo, le pide que se siente a su lado y cante, el prota preguntándole por qué, Jae le responde que porque sí, el prota respondiéndole que entonces está bien, mientras se preguntaba qué debería de cantar, Jae algo nerviosa, recuerda cuando Saeon le había dicho que seduzca el prota para que la pueda ver como una mujer, y Jae llamando al prota, le pregunta si está haciendo un poco de calor, respondiéndole el prota que un poco. Jae le dice que entonces, y retirándose la chaqueta, vemos al prota quedándose en blanco, y avergonzado, le pregunta qué está haciendo, pero ambos guardando silencio, y Jae mirando al prota avergonzada, murmura que como esperaba no puede hacerlo. El prota preguntándole de qué está hablando, Jae saliendo de la sala le dice que irá al baño, y al retirarse, vemos que al prota casi se le sale el corazón. En otro lugar, Jae comenta que esa película se ve aterradora, respondiéndole el prota que lo sabe, puede que sea porque es verano, pero solo hay películas de miedo, preguntándole si no tiene problema con las de ese tipo, respondiéndole Jae que es muy buena viendo ese tipo de cosas. Y le dice que espera que no llore aunque tenga miedo, respondiéndole el prota que no lo hará, diciéndole que no gritara ni una sola vez, mientras nos comenta que esa es su oportunidad para mostrarle su hombre interior a Jae. Si ella está asustada después de ver la película, tendrá que tranquilizarla como un hombre, por ejemplo, sostener su mano, pero, se pregunta qué pasará si le agarra la mano y ella la retira, si pueden agarrarse de las manos sin siquiera ser novios. ¿Qué pasaría si lo tilda de pervertido? ¿O qué debería de hacer? Si simplemente debería quedarse quieto. Pero descartando eso nos comenta que entonces, se pregunta cuándo saldrá. Y la película mostrando una escena de repente, el prota nos comenta que se asustó porque salió de la nada. No da tanto miedo, pero es por eso por lo que no le gustan los jumpscares. Honestamente, no cree que Jae le dé miedo ese tipo de escenas. Así que no cree que se agarren de la mano en ese momento. Y de pronto Jae mirando al prota, y tomando valor, llamándolo por su nombre, avergonzada colgándose de su brazo le dice que los fantasmas le dan miedo. El prota paralizado, le pregunta si tiene miedo. Entonces, le dice que puede recostarse en él. Y ambos avergonzados, Jae dándole las gracias, el prota le responde que no tiene que preocuparse por eso. Y a terminar la película, vemos que nuestra parejita sale a comer, luego a comer helados, y luego se ponen a charlar en una cafetería. Y al finalizar el día, Jae comenta que fue muy divertido. El prota agradeciéndole por salir con él ese día, le cuenta que lo pasó bien, pero Jae también agradeciéndole, le sugiere salir juntos en otro momento. Y el prota nos cuenta que gracias a Jae, se divirtió mucho ese día, aunque no pudo mostrarle su hombre interior. Y Jae se ve muy hermosa ese día, aunque ahora que lo piensa, Saeon dijo que a las chicas les gusta que las elogien, y preguntándose si debería de hacerlo, de pronto Jae le cuenta que hay un lugar al que quiere ir, pidiéndole que vayan juntos. El prota preguntándole a dónde, Jae le pide que la siga ya que es su lugar secreto, preguntándose el prota qué lugar será, y al llegar, el prota le pregunta si la verdad pueden entrar así nada más, respondiéndole Jae que no tiene que preocuparse, y diciéndole que ya casi llegan, algo llamando la atención del prota, Jae le pregunta qué le parece,
El prota respondiéndole que no está mal, dándose cuenta de algo nos comenta que ese lugar le parece muy familiar, preguntándose si ha estado anteriormente, pero de pronto Jae le cuenta que en el pasado, solía venir a ese lugar hasta la secundaria cuando tenía muchas cosas en su cabeza, y también conoció a una buena persona en ese lugar. El prota preguntándole quién será, Jae nerviosamente le responde que no lo sabe, pero tal vez no se acuerde de ella, y el prota preguntándose qué está pasando, nos comenta que está algo preocupado, y se pregunta a quién le habría dicho buena persona. Jae cambiando de tema le cuenta que esos últimos días ha venido a ese lugar a refrescarse. El prota preguntándole si viene a ese lugar a fumar, le pregunta cuántos cigarros fuma al día, respondiéndole Jae que ya no está fumando frecuentemente. El prota le aconseja que debería de dejar de hacerlo, respondiéndole Jae que es un poco complicado dejarlo. El prota respondiéndole que eso es lo que dicen todos. De pronto Jae le pregunta si él quiere que deje de fumar, respondiéndole el prota confirmándole que no es bueno para su salud. Jae respondiéndole que lo intentará. El prota le responde que solo no se exceda, y Jae le pregunta que por cierto, ¿qué le parece su lugar secreto? Respondiéndole el prota que cree que está bien para hacer un lugar secreto, pero Jae le dice que no se refería a eso. El paisaje, le pregunta si no está lindo, y el prota paralizado, recuerda cuando su padre le había dicho que le gusta al 100%, a Min-sik cuando le había dicho que solo mirara su cara de idiota, Seul-gi cuando le había dicho que la chica con la que vio la película el otro día, no era su novia, y Saeon cuando le dijo que debe estar muy preocupado por Jae, y el prota preguntando si le gusta, le dice a Jae que se ve muy hermosa. En otra escena, el prota embobado nos comenta que se siente genial. El otro día fue a una cita con Jae, y fue muy divertida. Ella se veía muy hermosa, y además le pidió que volvieran a salir juntos. Se pregunta si así es la felicidad, y de pronto alguien llamando al prota, le pregunta si ambos tuvieron una buena cita. El prota comentándonos que es Saeon, nos cuenta que ahora que lo piensa, su cita con Jae fue gracias a ella. Tiene que agradecérselo de alguna forma, y respondiéndole que se lo pasaron bien, Saeon le pregunta si lo hicieron. El prota preguntándole qué dijo, Saeon le vuelve a preguntar si lo hicieron. El prota preguntándole de qué está hablando, Saeon le cuenta que se esforzó en hacer que salieran juntos, pero le pregunta que no le diga que ni siquiera se confesó. El prota preguntándole a qué se refiere con eso, Saeon le pregunta si de verdad no lo hizo, y diciéndole que luego se arrepentirá. De pronto alguien llamando al prota, le pregunta por qué no fue al gimnasio el otro día, si acaso su fuerza de voluntad ya es débil. El prota disculpándose le cuenta que tenía algo urgente que hacer el otro día, respondiéndole Min-sik que la próxima vez le avise con antelación, y tiene que tener en mente que los músculos no se obtienen fácilmente, respondiéndole el prota que por supuesto, pero de pronto alguien llamando a Min-sik cerdo, le dice que ella estaba hablando con el prota primero, preguntándole por qué se la pasa interrumpiendo las conversaciones de los demás. Tiene que esperar hasta que, pero Min-sik visiblemente irritado, y cargándola como princesa le dice que le sigue faltando educación. Saeon preguntándole si la está cargando como una princesa, le dice que es su primera vez, contándole que quiere darle su primera vez a alguien que le guste, pero Min-sik le dice que no se resista llamándola loca de coletas. Y el prota preguntándose qué demonios está pasando, nos comenta que parece que se llevan bien, y de pronto alguien más llamando al prota, le pregunta a Jae si llegó bien a su casa el otro día. Jae confirmándole y preguntándole lo mismo, el prota le responde que por supuesto. Jae preguntándole si el otro día fue muy divertido, el prota le responde que lo fue. En otra escena, una de las compañeras de Saeon le pregunta si está saliendo con alguien. Saeon preguntándole si se refiere a salir como pareja, su compañera le responde que sí. Su otra amiga le pregunta si no le gusta a alguien o tiene un tipo ideal, respondiéndole Saeon que sobre eso, y nos cuenta que en realidad, quiere enamorarse aunque sea una vez como Jae y el prota, pero no hay nadie en particular que le interese. Si tuviera que elegir a alguien que le guste sería esa chica de por allá, pero no le gusta cuando se acerca a ella, y les cuenta que su tipo ideal, probablemente sea alguien que esté en buena forma. Su amiga de pelo castaño le pregunta si se refiere al cuerpo, y preguntándole por qué, le dice que es inesperado. Saeon comentándonos que es la única forma de no meterse en problemas, les cuenta que eso es prueba de su esfuerzo. Su compañera comenta que si busca al tipo ideal de Saeon en la clase, sería Min-sik.
Saeon preguntándoles por qué. Su compañera le cuenta que escuchó que nadie tiene un mejor cuerpo que el de Minsik. Solo tiene que mirar esos músculos, preguntando qué tan difícil debió haber sido obtenerlos. Saeon preguntándole en sus adentros si se ha vuelto loca, nos cuenta que si saliera con ese cerdo, se sentiría como una elfa siendo capturada por un ogro. Les pregunta si acaso ellas quieren eso y en qué estarán pensando. Y de pronto su compañera de pelo castaño le dice que como sea, le pregunta si tiene tiempo después de la escuela ese día. Saeon preguntándole por qué, su compañera le cuenta que después de la escuela, decidieron encontrarse con unos chicos así que serían 3 y 3, pero no han encontrado con quién salir. Saeon preguntándose si se encontrarán con 3 chicos y si es una reunión, también se pregunta si la están invitando a una reunión como esa, y respondiéndole que si quiere ir, nos comenta que es una buena oportunidad. Un tiempo después, Saeon pregunta si esa ropa será suficiente, mientras nos cuenta que esa es una buena oportunidad para tener una aventura si lo hace bien. Se pregunta qué clase de chico irán, lo está esperando con ansias. Nunca ha ido a una reunión como esa anteriormente, y un mayordomo informándole que irá a preparar el auto, Saeon le da las gracias, y ya en nos comenta que se siente un poco ansiosa, preguntándose cómo debería de actuar. Primero, se ocupará de su imagen como de costumbre, tendrá una imagen de linda e inocente. Entonces un chico al que le guste la seguirá, y espera que alguien guapo se interese por ella. Y llegando al restaurante, al entrar se pregunta en dónde estarán, y de pronto alguien llamándola, y dándole la bienvenida, de pronto Saeon se da cuenta de la presencia de Minsik. Saeon llamando a su compañera Dagon, le pregunta si ese cerdo es, pero Dagon le cuenta que le había dicho que le gustaban los chicos con buen cuerpo, así que por eso le pidió que viniera. Y Minsik preguntándole si ella es la loca de las coletas, presentándose le dice que espera que se lleven bien. Pero Saeon quedándose paralizada, murmura que se va a convertir en un elfo, preguntándole Dagon de qué está hablando.